He conocido construcciones gigantescas en el mundo subterráneo. Uno de los grandes misterios ocultos de la humanidad son unas cavernas subterráneas de inmensas dimensiones que están ubicadas en el Ecuador, en la provincia de Morona, Santiago, en plena cordillera del Cóndor. Se nos ha hablado mucho de eso, pero jamás se nos ha dicho toda la verdad. Empezamos con un detalle que llevó al descubrimiento de estas galerías subterráneas. Juan Morrich busca el origen de la humanidad, el idioma magiar, que abarca la cultura que se conoce como una de las más antiguas, que estaba asentada en Hungría, y en sus mitos y leyendas se habla que venía de Mesopotamia. Se dice que el origen de Sumeria venía de la mitad del mundo. Así Juan Morrich llegó primero a Argentina, donde investigó y encontró en los textos más antiguos que se hablaba de un mundo subterráneo y unas planchas metálicas donde se guardaba toda la historia de la humanidad. Así Morrich llega en el año 1965 a Ecuador y se contacta con los indios colorados, y solo los caciques hablaban magiar antiguo. Juan Morris les contó de su investigación y de su teoría de que el origen de los pueblos de la humanidad podría ser en el Ecuador. Los indios colorados le dijeron que sí, efectivamente existían estas cuevas, y le llevaron al oriente ecuatoriano, donde conoció a los jíbaros shuar. Cuando llegó Morris, hablaban magiar, una lengua antigua, una lengua muerta. Cuando Morris llegó, el cacique de los jíbaros shuar estaba muy enfermo. En reconocimiento de su ayuda, los shuaras le llevaron a conocer estas cavernas, que contenían unas placas metálicas con la verdadera historia de la humanidad. Así Juan Morris investigaría más profundamente en el tema. La cueva de los Tallos fue descubierta por primera vez por una nativa shuar que escapaba de la tradición de los antiguos jíbaros chamanes, que es la de cortar y reducir las cabezas, ya que ella fue encontrada con otro hombre de su tribu. La mujer fue perdonada por el cacique si daba la ubicación de esas cuevas que contenían inmensas construcciones y galerías llenas de placas doradas. No obstante, los chamanes ya sabían de su existencia, esto lo custodiaban con mucho recelo, y en su misma cultura no cualquiera podía saber de estas entradas, porque para ellos eran muy sagradas. Los caciques shuar hablan de otro ser, Saruta, que los shuar tenían que pedirle permiso con un cántico para poder ingresar a aquellas cuevas. Juan Morris venía investigando desde la Segunda Guerra Mundial el origen de la humanidad, investigando en varios países y lugares antiguos como Egipto, Grecia, Bolivia, Perú, donde también encontramos entradas intraterrenas. Según Morris, hay muchos lugares donde se puede descender, pero habría que entrar a lugares mayores para llegar a lo que se conoce como el mundo subterráneo. En las expediciones que Juan Morris encontró en el Ecuador, lo que se encontró fueron galerías gigantes que parecían que no tenían fin. Encontró 2 entradas a estas increíbles bibliotecas. En 1968, Juan Morrich regresa con Julio Collén Aguado, donde descubren galerías gigantescas de plata, oro y otros metales, nuevas entradas a estas bibliotecas que no solo estaban bien labradas y perfectamente construidas, donde se describe la verdadera historia de la humanidad y el origen del hombre en la Tierra, y conocimientos científicos de una civilización extinta en la Tierra, así como estatuas de piedra y otros artículos de metal. Tanto secretismo llevó a que se llevaran 2 cajas negras en helicópteros militares, que contenían cabezas metálicas como cascos gigantes de plata y muchos artículos que estaban en las cuevas, información y artículos pequeños con mucho valor del antiguo continente Atlante. Estados Unidos y la NASA se llevaron la información más valiosa de la humanidad. Las cavernas fueron tapadas a otras galerías y entradas. Pintaron las paredes donde se describe, en pintura rupestre, a seres de otros mundos. Según Ruth Sotomayor, los pueblos de Europa descienden de Centroamérica. Por ello sabemos ahora por qué tantas edificaciones e idiomas coinciden con lo encontrado en la cueva de los Tallos, siendo así muy antiguo.
El padre Crespi tenía en su poder muchas de estas planchas y artefactos que había obtenido en las cuevas. Muchos de estos fueron reemplazadas y cambiadas para manipular la historia. Se dice que Carlos Crespi fue el primero en investigar las cuevas. Muchos misterios de aquellos viajes con Juan Morrich se encontraron en galerías, donde él mismo taponó algunas entradas ocultas para que los Estados Unidos no supieran de su existencia, y al único que le contó fue a Leonardo, un amigo de Juan Morrich. Hasta el día de hoy no se sabe dónde puede estar esa galería, donde se encontraban más artículos de plata y oro. Recientemente se descubrió que Leonardo estuvo cavando hasta su muerte por donde Morrich le había dicho que estaba aquella galería. La historia que contenían las cuevas de los tallos hablan mucho del cataclismo que sumergió la tierra. Lo que contenían las placas y las pinturas en las cuevas hablan de gigantes creadores de vida. Recordemos los libros líticos mayas y aztecas, que hablan de la Atlántida, que se hundió por una guerra en una sola noche, una lucha que los seres que habitaban la cueva de los tallos ya tenían conocimiento, la guerra con los seres oscuros, que trajeron la luna dando por concluido a semejante batalla. Hay muchas evidencias que afirman que la cueva fueron construidas por gigantes, como las huellas gigantescas y las perfectas arquitecturas enormes que forman la biblioteca subterránea de tallos. Dentro de la misma galería dejó impresionado a Armstrong, tanto así que dijo que lo que había visto en la luna eran las mismas edificaciones que vio en las cuevas. En los textos Vedas dicen que las Daíteas fueron una de las civilizaciones que soberbiaron al cataclismo atlante, que en muchos textos antiguos hablan también del panteón atlante y sus dioses. En la cueva de los tallos se han encontrado un idioma que es mucho más antiguo que cualquier idioma conocido en la tierra. Según Juan de Velázquez, llegaron grandes navíos a las costas de Perú y Ecuador, llenos de gigantes de pelo rojo. Ellos dicen que vinieron de un continente hundido y se aposentaron en las costas de Perú y Ecuador. Muchos de estos pueblos eran muy bélicos. Los gigantes fueron los constructores de las pirámides para Toari, pirámides que se encuentran en todo el Amazonas. Ellos habitaban muchas de estas áreas. Estos gigantes se encontraban en muchas áreas del Amazonas y muchos de ellos se dividieron en diferentes posiciones. Los gigantes eran arquitectos conservadores. Ellos fueron los que construyeron las pirámides y también la cueva de los tallos, donde se escondieron del cataclismo. En los libros sánscritos Vedas se habla también que todos los atlantes formaban unas familias de diferentes razas. En una de estas había un rey llamado Cayapa y su hermano Asura Maya, quienes fueron padres de los gigantes de pelo rojo. Este rey, Asura Maya, de su linaje y conocimiento ancestral, padre de la astrología, desciende de una civilización llamada los Maya, que su linaje descendiente es Atlante. Gracias a Ricardo Acuña Díaz, sabemos que Asura Maya se conocía también en India, pero se lo conocía como Prayapati, que significa padre de la humanidad, en Veda. En Shambhala hay una historia que habla de la Hermandad Blanca, que hicieron una especie de respaldos para poder reservar esta información de la historia de la humanidad que se encuentra en el mundo subterráneo, en diferentes partes de la Tierra, y una de ellas estaba en la cueva de los tallos. Sabemos que según estas placas metálicas, había muchas razas que convivían en Atlántida, con varias capitales, que después del cataclismo se esparcieron por todo Sudamérica. Una de las capitales de Atlantes más importantes está en lo que ahora conocemos como el lago Titicaca, sumergida en la profundidad del lago.